¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Olá, hoy es día de revelaciones en UMTV. Revelaciones sobre nuestros orígenes. Me da mucho gusto estar con ustedes para un nuevo programa donde vamos a escuchar, aprender y también reflexionar sobre lo importante que es encontrar un significado y un sentido para nuestra existencia como seres humanos. En ese espacio presentamos estudios científicos profundos basados en una cosmovisión bíblica cristiana. Si usted se considera un hijo de Dios y se interesa por temas científicos, estás en el lugar perfecto. Bienvenidos, comparte esa liga e invita a sus amigos para que estemos juntos aquí, ¿no? Imagino que ya tenemos algunos amigos conectados ahí. Hoy tendremos un invitado muy especial. Es el doctor Luciano González. Doctor Luciano González normalmente está en esta posición aquí presentando el programa, pero hoy viene como invitado. Él es el director del Instituto de Investigación en Geociencias de la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La División Interamericana tiene bajo su responsabilidad administrativa, según su página web, a 37 países, empezando por Colombia y Venezuela, allá en el norte de Sudamérica, pasando por el Caribe, las islas, hasta el país de México, donde estamos, donde está la sede del Instituto de Geociencias de esta división. El doctor Luciano González también es catedrático de Ciencias Exactas y Ciencia y Religión en la Universidad de Montemorelos, en Nuevo León, México. El tema de hoy trae la pregunta: ¿es posible conciliar la cosmología bíblica con la del Big Bang? Pues estamos muy dispuestos a escuchar y aprender un poco más sobre ese tema interesante. Y quisiera saludar al doctor Luciano, que nos dé unas palabras iniciales antes de empezar su plática. ¿Cómo está, doctor Luciano? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está con el tema tan interesante y a veces controverso, no intrigante que es este del Big Bang? Hola Tennyson, buenas tardes y buenas tardes para el público que cada semana se nos une también en este programa. Pues Tennyson, estamos confiando en que Dios estará con nosotros. Como tú mencionaste, estos son temas controversiales y han sido controversiales a través de la historia. Así que esperemos con ayuda de Dios que el tema de hoy sirva para construcción y fortalecimiento de nuestra fe. Ese es el objetivo que perseguimos, no solo a través de este, sino a través de todos los programas, todas las pláticas que traemos en esta serie de nuestros orígenes, revelaciones. Muchas gracias, doctor Luciano. Tenemos certeza de que vamos a estar bastante atentos y preparados incluso, ¿no? Quiero recordar que al final tendremos un bloque de preguntas y respuestas, así que estemos atentos, preparamos ahí nuestros apuntes, vamos preparando nuestras preguntas, nuestras dudas, y una vez más saludo a cada uno de los telespectadores, televidentes que están con nosotros en ese momento. Bueno, doctor Luciano, el tiempo es tuyo. Muy bien, gracias. Gracias.
Como pueden ver, estimados amigos y hermanos que nos escuchan, el tema es una pregunta. ¿Es posible conciliar la cronología bíblica con la del Big Bang? Quiero empezar la reflexión de esta tarde con una pregunta que ha trascendido también en el tiempo. Esta pregunta formulada por el gran matemático y filósofo Leibniz, quien está a la par de Isaac Newton, ambos como descubridores del cálculo diferencial, del cálculo infinitesimal. La gran pregunta que tenía Leibniz era, ¿por qué hay algo en vez de nada? Leibniz era un filósofo profundamente creyente en Dios. Y ante el ataque de aquellos que no creían en él, bueno, le hacía esta pregunta, entre muchas otras, ¿no? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Como sabemos, el universo está constituido por muchos elementos. Ahí menciono algunos: galaxias, constelaciones, nebulosas, estrellas, planetas, lunas, asteroides, cometas y la famosa materia oscura y la energía oscura que tantas interrogantes presentan hoy, así como grandes cantidades de elementos, entre ellos hidrógeno y helio. ¿Sí? Y estudiar el universo, pues, ha sido, como todos sabemos, un reto para la humanidad. La Biblia menciona incluso a los babilonios, descubriendo que el reloj de Acá había sufrido una anomalía en el tiempo. Entonces, a través de la observación y la cuantificación, los hombres de ciencia han establecido leyes y teorías para explicar el origen y funcionamiento del universo. De ahí nació la cosmología como ciencia, la ciencia que estudia el origen, la historia y el destino del universo, una ciencia muy vasta, muy amplia y muy desafiante y muy bonita. Y todos nosotros nos hemos hecho preguntas cosmológicas, aunque no seamos astrónomos, que no seamos cosmólogos. Creo que de algún momento nos hemos hecho estas preguntas, y si no te las has hecho, es bueno que pienses alguna vez en estas preguntas, ¿no? Y elabores tus respuestas. ¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestra Tierra en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como raza humana? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos depara el futuro? Sí. Son preguntas que invitan a una concienzuda reflexión. Y las respuestas que tú de esas preguntas pueden tener trascendencia eterna. Hay un propósito en nuestra existencia. Como mencionamos, desde tiempos antiguos ha habido estas interrogantes. Los egipcios, como nación, como civilización, tenían muchos dioses, entre ellos Anún, por el cual ellos personificaban las aguas primigenias. Según esta cosmología, de allí evolucionó Atum, conocido como Ra, el dios que llegó a ser el sol. Los babilonios también eran politeístas, pero entre ellos esos dioses tenían a Marduk, quien decían creó el firmamento observable del cuerpo de Tiamat, la diosa del caos reinante desde la creación primordial. Cada civilización tenía su propia teoría sobre el origen del cosmos. Y existen dos vertientes principales para este tipo de
pensamientos, este tipo de filosofías. Una, como muchos de ustedes saben, es el naturalismo metodológico, es decir, esa corriente filosófica, como escribimos ahí, que explica todo mediante fenómenos físicos, solamente fenómenos físicos, solo con las leyes de naturaleza, sin apelar a la intervención de agentes sobrenaturales. Y también está el supernaturalismo, esa corriente, ese pensamiento que nos hace creer en un Dios que creó, un Dios que dijo y fue hecho, un Dios que mandó y existió. Como hablaremos de la teoría del Big Bang y de la creación. Bueno, ahí mencionamos un poco sobre la teoría del Big Bang. Como un esfuerzo, pues, por explicar la existencia del universo desde una perspectiva totalmente naturalista. Y algunos dicen, paradójicamente, quien fue el creador de esta teoría fue un cura, un sacerdote, Georges Lemaitre. Era un genio en las matemáticas, en la física. Cuando puedan leer su biografía, un hombre privilegiado, una mente privilegiada. Él tomando como base la teoría de la relatividad de Alberto Einstein y las observaciones de Edwin Hubble, propuso que el universo se inició con la expansión de lo que él llamó un átomo primigenio o huevo cósmico, lo que más tarde se denominó el Big Bang. Noten cómo esta teoría que permea hoy en el mundo científico se gestó en la mente de un sacerdote. Cualquier teoría sobre los orígenes del universo debiese contestar, bueno, ¿qué ocurrió en el instante t igual a 0 del universo? ¿Qué ocurría en t igual a 0? Sin embargo, es interesante ver lo que muchos cosmólogos opinan sobre el instante t igual a 0 de la creación del universo según el Big Bang. Dice allí, el instante t igual a 0 de la creación del universo es un punto de intersección entre la física y la metafísica, entre la ciencia y la fe, totalmente inaccesible a la razón humana. Y eso lo dice, pues, un científico que no es cristiano. También, noten, Gangui, un cosmólogo argentino, un instante en el que el espacio-tiempo se desgarra, la temperatura, la presión y la densidad se disparan al infinito, y las curvaturas del espacio-tiempo son tan pronunciadas que las matemáticas y la física conocidas son incapaces de explicar la realidad entonces existente. ¿Sí? Para explicar el instante t igual a 0 del Big Bang, no hay ciencia actualmente, no hay matemáticas, no hay computadora tan hábil para simular eso. Presento rápidamente la secuencia del Big Bang, los puntos más importantes que esta cosmología establece. ¿Sí? Primero, hace unos 13.800 millones de años, el universo era un punto de masa y densidad y temperatura infinitas, lo que se le llama en cosmología una singularidad. No sé hasta qué punto los oyentes están relacionados con los conceptos de masa y densidad. ¿Sí? Densidad es masa sobre volumen. Tú puedes tener mucha masa en un volumen muy pequeño, lo cual hace el cuerpo muy denso. Imagínense todo el universo contenido en un átomo, una partícula de 10 a la menos
no sé, 33, 35 o menos centímetros de diámetro. Ahorita voy a mencionar enseguida algo más de eso. Según la cosmología del Big Bang, esta singularidad contenía el espacio, tiempo, la masa y la energía del futuro universo. En un instante dado, esa singularidad explotó, liberando descomunales cantidades de energía, alcanzando altísimas temperaturas de 10 a la 32 grados centígrados. Sí. Entonces, al intervalo temporal comprendido entre los instantes t igual a 0 y t igual a menos 43 segundos, noten la pequeñez del intervalo temporal, entre t igual a 0 y t igual a 10 a la menos 43 segundos de la gran explosión, a ese tiempo se le llama como tiempo de Planck. Y la cosmología del Big Bang reconoce que para el hombre es imposible saber qué ocurrió en ese intervalo temporal, conocido también como la época de la gravedad cuántica. Se presume que en ese intervalo, las 4 fuerzas fundamentales que gobiernan nuestro universo, que como ustedes saben, son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la electromagnética y la gravitatoria. Estas 4 fuerzas en ese tiempo estaban unificadas y no había partículas elementales, no había electrones, protones, neutrones, quarks, no había eso. Para familiarizar un poco a los oyentes con este tipo de interacciones, presento unos breves ejemplos aquí. Es donde está el cursor, es la expresión de una supernova. Esto que está en el centro es un plato de comida vegetariana muy rico. Bueno, esas dos cosas aparentemente tan diferentes están regidas por alguna de esas 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Esta persona brincando allí en un salto de altura, quizás fue campeona, no sé, desafiando la gravedad. Cuando puedes cargar tu teléfono, acá la rueda de la fortuna y acá el telescopio espacial Hubble dando vueltas en torno a la Tierra. Fenómenos aparentemente tan disimilares están gobernados por alguna o algunas de esas grandes interacciones que gobiernan nuestro universo, las 4 que mencioné: la gravitatoria, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Son las fuerzas con las que convivimos diariamente. Bueno, según el Big Bang, en los primeros instantes del universo, esas 4 fuerzas estaban unidas. Decimos ahí entonces, los vestigios del tiempo se remontarían a los 10 a la menos 43 segundos luego del Big Bang, que ocurrió hace, según la posición, 13.800 millones de años, con altísimas temperaturas. En esos tiempos, el universo tenía un diámetro de 10 a la menos 33 centímetros, según esta posición del Big Bang. Imagínense la densidad tan tremenda que debe haber habido. Ahora bien, durante los primeros 3 minutos de la explosión se formaron los elementos ligeros como hidrógeno, helio, berilio y litio. Este proceso se le llama en cosmología la nucleosíntesis primigenia, los primeros elementos que se formaron. A los 380.000 años del Big Bang se formó la radiación cósmica de fondo. Y eso es un fenómeno observable. Hay tecnología que observa la radiación cósmica de fondo que se atribuye o se le conoce como una prueba muy fuerte a favor del Big Bang. Esto es un mapa
que los satélites producen, de esa radiación que envuelve al universo y que se interpreta en la cosmología del Big Bang como una prueba de que la explosión inicial realmente ocurrió. La otra etapa es que durante los siguientes millones de años, a medida que el universo se expandía, la temperatura de la explosión disminuyó. Los gases de la explosión colapsaron por la fuerza de gravedad, surgiendo las estrellas. Es decir, ustedes saben que la gravedad es una fuerza atractiva. Entonces, el polvo cósmico, las partículas comenzaban a juntarse. El término técnico es acrecionarse y formar diferentes cuerpos. De esa forma se explica la formación de las estrellas, galaxias, etc. En algunas estrellas se crearon los elementos más pesados, como fierro, platino, oro, etc. Algunos de los elementos se unieron y formaron la Tierra, planetas, exoplanetas y otros cuerpos celestes. Es la forma en que se explica la formación de los cuerpos celestes en el Big Bang. Y eventualmente, después de millones de años y debido a procesos aleatorios, la vida y el hombre surgieron en la Tierra. Sí. Según aquí en esta filmina acabo con los 13.800 millones de años más o menos. Ahora voy a hacer una referencia al asunto de la Tierra específicamente según esta cosmovisión. La Tierra, según la cosmología del Big Bang, tiene unos 4.600 millones de años. Sí. Y el Sol se formó primero por la acreción gravitacional, pues, del hidrógeno y helio, que era una masa gaseosa con una velocidad rotacional muy fuerte. La Tierra y los otros planetas se originaron como resultado de esa masa gaseosa que por energía rotacional desprendía pedazos, la fuerza centrífuga. Esos pedazos también se formaron por la gravedad y cuando menos pensamos, según la cosmología del Big Bang, teníamos la Tierra como una masa ígnea de fuego flotando en el espacio. Enfatizo, eso es lo que establece la teoría del Big Bang. Después de otros millones de años, se formó lo que se conoce como la sopa prebiótica, un caldo formado por agua y elementos que recibían energía de los rayos que caían a la Tierra. Y en esa sopa prebiótica, teóricamente, se formaron las moléculas que formaron las células y posteriormente seres más complejos. Por eso menciono allí, la teoría de la evolución es parte integral de la cosmología del Big Bang. Y allí tengo la fotografía o cuadros de los grandes pilares de este punto de vista, comenzando con Charles Lyell, el padre del uniformismo, ese que dijo: el presente es la clave del pasado. Los mismos ritmos y procesos y fuerzas con que hoy ocurren los fenómenos geológicos han sido los mismos a través de la historia. Llegó Darwin y se apoyó en el uniformismo de Lyell para fundamentar su teoría de la evolución, sobre todo los aspectos temporales. A través de millones de años ocurren milagros, según esta filosofía. Luego está Edwin Hubble, el que descubrió o que interpretó el corrimiento al rojo como el hecho de que las galaxias se alejan de nosotros. Y dijo, si se alejan, bueno, es el resultado de una explosión que hubo también. ¿Sí? Y tenemos a Georges Lemaitre, como mencioné hace un momento, el que gestó esta teoría primero. Y luego Alexander Oparin, de la abiogénesis, ¿sí? Establecer de cómo la vida se originó en la Tierra. Por eso noten cómo
la teoría de la evolución es también parte integral de la cosmología del Big Bang. De este punto de vista, ustedes saben, la columna geológica es el resultado de esos 4.600 millones de años de sedimentación. Y ahí tenemos los grandes eones que se enseñan en la escuela primaria, secundaria, preparatoria y más, ¿sí? Desde la perspectiva de la evolución, pues, millones de años, ¿sí? Nuestro era comenzando con el fanerozoico que llamamos, comenzando con el cámbrico, hace unos 542 millones de años, pasando por todas las demás épocas, ¿sí? Pasando por la época de los dinosaurios, ¿sí? Allá en el Cenozoico, ¿sí? En el Cretácico y en el Jurásico, llegando hasta nuestros días. Es la posición evolucionista. La vida apareció en la Tierra hace unos 3.500 millones de años, en la forma de estromatolitos, algunas estructuras formadas por microorganismos que atrapan y fijan el sedimento o producen la precipitación de minerales. Y obviamente está muy asociado también con la danza continental que se postula en la geología, ¿sí? De cómo inicialmente estaba Pangea, pero a través del tiempo el gran continente se fragmentó según la cosmología del Big Bang y la geología secular por procesos naturales. El continente original comenzó a separarse, pasando por diferentes etapas y llegando finalmente a la configuración actual de nuestro planeta en los continentes que tenemos, África, América, Europa, Asia, etc., a través de procesos naturales en el tiempo. El Cámbrico inició, como mencioné hace un momento, unos 42 millones de años con la explosión cámbrica. Y a partir de allí la evolución auxiliada por el proceso de selección natural ha producido la gran variedad de especies que hoy forman parte de nuestro ecosistema global. Y, como puntualizo ahí, según esta cronología, el hombre es el resultado de millones de años de evolución, partiendo de las más primitivas formas de vida hasta su estado actual. Sí. Son postulados y hechos que se derivan de una cosmovisión basada en el Big Bang. Si el Big Bang postula un cambio del universo a través del tiempo, también habla del destino del universo. ¿Cuál es el destino del universo según la cosmología del Big Bang? Bueno, debo mencionar que hay varias posiciones, hay varias ideas. La más popular, el punto de vista más popular en cuanto al destino del universo, según la cosmología del Big Bang, es la que se llama la muerte térmica del universo. En algunas pláticas he hablado de esto más ampliamente. Ahorita vamos a hacer esto de manera más breve, ¿sí? ¿En qué consiste la muerte térmica del universo? Bueno, aquí lo explico en 6 pasos, ¿sí? Al agotarse el hidrógeno, la gravedad hará que el Sol se contraiga. Aumentará la temperatura en el centro del Sol y el helio entrará en combustión. Este calor inflará el Sol y su diámetro alcanzará mucho más allá de la Tierra, causando destrucción total. Todas las estrellas de la galaxia experimentarán el mismo proceso, causando su catástrofe térmica. Lo mismo ocurrirá con el resto de las estrellas en el universo. Finalmente, según esta cosmovisión, después de 100 a 100 años, el universo será un lugar oscuro, vacío y sin vida.
a una temperatura cercana a los menos 273.15 grados centígrados. Ese destino espera, según la cosmología del Big Bang. Sí. Hasta aquí he tratado lo referente a la cosmología del Big Bang, los puntos más importantes. Pero el objetivo de la plática es que tú contestes la pregunta: ¿es posible establecer una relación, pues, entre estas dos cosmovisiones? Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y hay quienes dicen, bueno, ese versículo hace referencia a la gran explosión del Big Bang. Dios se valió del Big Bang para crear el universo. ¿Qué tan razonable es ese punto de vista? Bueno, titulé a esta parte Declaraciones que fundamentan la cosmología bíblica en Génesis 1:1. Noten, nomás en Génesis 1:1 por lo pronto, que todos sabemos, establece: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a destacar 4 puntos que esta declaración inicial de la Biblia establece. Quiero aclarar que este material está sacado de unos escritos del doctor Richard Davidson, uno de los grandes estudiosos del hebreo en la iglesia adventista. Ese material estas 4 filminas siguientes están fundamentadas gran parte en sus ideas. Dice aquí, ¿cuál es la primera idea fundamental? Bueno, que Dios hizo los cielos y la tierra en el principio, lo cual implica, hermanos, amigos, que hubo un tiempo en el que este globo y los cielos que lo rodeaban no existían. Sí. Es decir, este versículo establece un comienzo absoluto para la creación. La palabra hebrea, como muchos de ustedes conocen hebreo, en el principio, Bereshit, establece o da a entender, sugiere un comienzo absoluto para la creación. Sí. Noten que esto era para establecer diferencias entre cosmologías ajenas a la bíblica, que pensaban o que establecen aún hoy que el universo es eterno, que no tuvo ni principio ni fin, sino que simplemente existe, como decía Aristóteles, simplemente existe, no tiene principio ni fin. ¿Qué otro punto establece? Bueno, que Dios es el creador, ¿sí? Un creador que es independiente de su creación. Dios creó y es independiente de la creación. Dios actúa en la naturaleza, pero Dios y naturaleza están separados y nunca pueden equipararse en alguna forma de emanacionismo o panteísmo, puntos de vista que diluyen a Dios y lo reducen a el universo que observamos, a las cosas que observamos en las plantas, en las estrellas, en los animales, etc. ¿Qué otra cosa? Dios creó por mandato. El verbo bara tiene en la Biblia solo al Dios viviente como un sujeto y enfatiza que Dios es creador y nadie más participa en esa actividad especial. Y ese verbo, los que saben hebreo lo sabrán mucho mejor que su servidor, da la idea de que Dios creó de la nada, creando materia de la energía, es lo que podemos decir humanamente, pero realmente no sabemos cómo le hizo. Sí. Son versículos muy profundos, que Dios llamó
Como dice Salmo, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, sin valerse de materia preexistente. También trata, pues, el objeto de la creación. Ahí apuntamos el material que es producido por la creación divina, a saber, el cielo y la tierra. Sugiere en el hebreo que se refiere al cosmos, al universo. Dios creó el universo. Como dice este escritor, las sublimes ideas expresadas en este primer versículo de la Biblia marcan el tono de toda la cosmología del Génesis, enfatizando a Dios como el creador, a Dios como aquel que tiene el poder de transformar la energía en materia, solo con el poder de su palabra. En Génesis 1.1 también, noten que continuamos con Génesis 1.1. ¿Cuándo? En el principio. ¿Quién? Dios. ¿Cómo? Creó. Bará. ¿Qué hizo? Los cielos y la tierra, es decir, el universo. Es muy interesante también destacar que este versículo, aparentemente tan sencillo, introduce, como apuntamos ahí, los constructos más profundos que han sido objeto de estudio de la ciencia a través de la historia. Nos referimos a las palabras iniciales. En el principio, sin duda, hace referencia al tiempo. Algo que experimentamos cada día, pero muy difícil de definir. Los cielos, es decir, el espacio, y la tierra, es decir, la materia. Todos ustedes que han pasado por la escuela primaria, secundaria, ¿sí?, sabemos que la ciencia trata con estos tres elementos: la materia, espacio, tiempo. Y alguien dirá, ¿y qué de la energía? Bueno, recuerden que materia y energía son dos caras de la misma moneda. Así que en ese versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tenemos encerrados los conceptos científicos que han sido objeto de estudio a través de la historia. Traté de establecer aquí diferencias existentes entre una cosmología bíblica y una cosmología del Big Bang. A la izquierda tengo lo que la cosmología bíblica establece. A la derecha lo que la cosmología del Big Bang establece. Notemos. Dios existe antes de la creación, según la Biblia. La cosmología del Big Bang dice, no había nada antes del Big Bang. Dios es el agente creador versus el tiempo y el azar son los agentes creadores. La tierra fue creada por la palabra de Dios, de la nada, versus la tierra se originó de la nebulosa protosolar original. La tierra estaba inicialmente cubierta de agua versus la tierra era inicialmente una masa ígnea a altísima temperatura. En 6 días Dios crió y puso diferentes formas de vida en la tierra versus a través de millones de años la vida apareció y evolucionó en la tierra. La luz brilló antes que el sol en la Biblia. El sol es la primera luz para la tierra.
Las plantas fueron la primera forma de vida en la tierra, versus la primera vida fueron organismos marinos. Las aves existieron primero que los reptiles, versus primero existieron los reptiles, luego por evolución las aves. El hombre fue creado por Dios a su imagen, versus el hombre resultó de un largo proceso evolutivo. La siguiente filmina es una hoja en blanco donde sigue las columnas. Sin duda, algunos de ustedes tendrán también algunas ideas de cómo ambas cosmologías difieren. Estoy terminando con esto. La cosmología del Génesis. Su autor nos dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder. En estas palabras, me imagino a David allá cuidando las ovejas en el desierto, allá en zonas solas, zonas remotas, cuando él era pastor. Y al ver quizá una noche estrellada, la Vía Láctea, cómo resalta tan ilustremente en el cielo, en las noches, cuando él escribió esto: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Yo no sé cuánto David sabía de astronomía o cosmología, pero independientemente de eso, él reconocía que él era muy pequeño, insignificante, ante la magnificencia del cosmos. Y se sentía privilegiado al saber que el Dios que hizo esas maravillas se dignaba en atenderle. Por eso preguntó: ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y así como la cosmología del Big Bang presenta un destino del universo, un destino sombrío y frío, un destino de muerte, la cosmología bíblica presenta un destino diametralmente opuesto. Registrado en Apocalipsis, el profeta Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es muy contrario a un universo inerte, al cero absoluto. Aquí habla de un final del universo donde Dios estará con su pueblo, donde lo podremos ver. Y mucho más que esto, es un mundo. El destino será un universo donde las lágrimas y la muerte serán historia. No habrá clamor ni dolor. En esta época que estamos viviendo como humanidad, cuando quizá muchos de nosotros hemos perdido familiares, amigos, conocidos, cuando uno se siente impotente ante la muerte, ante el dolor, creo que la cosmología bíblica
nos da mucha más esperanza de vivir en un mundo donde el sufrimiento humano será historia. Por eso te pregunto ahora, con el título de la presentación, ¿es posible conciliar la cronología bíblica con la del Big Bang? Espero que después de la presentación tú mismo elabores tu propia respuesta. Gracias por su atención. Micrófono, Tennyson. Gracias por revisarme sobre el micrófono. Bien, gracias, doctor Luciano. Realmente esta plática nos pone no solamente a mí, pero también a cada uno de los que nos acompañan, los amigos que nos acompañan aquí en esos canales, a reflexionar, a pensar y sacar buenas conclusiones. Está muy bien hecha la pregunta y yo como comentario pongo aquí mi comentario. Me gustó mucho este gráfico sobre la comparación de la cosmología bíblica y la cosmología del Big Bang, ¿no? Realmente este gráfico me llama mucho la atención, como según la cosmología bíblica, ¿no? Sobre Dios que existe antes de la creación y termina con hasta detalles como las aves existieron primero que los reptiles, y la cosmología del Big Bang realmente no combina mucho con eso, ¿no? Pero realmente es una reflexión muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, llegó el momento de compartir la interacción con nuestros televidentes. Muchas personas conectadas aquí. Saludo a cada uno de ellos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero antes de compartir sus comentarios, sus preguntas, quisiera mencionar que la segunda temporada del programa Nuestros Orígenes Revelaciones va a empezar el próximo sábado 21 de agosto. Vamos a tener nuevos temas relacionados al ambientalismo, epigenética, catastrofismo y incluso predicciones científicas, entre otros temas. Y algunos de nuestros invitados serán el doctor Celedonio García, doctor Michael Bige, el doctor José Cardé, entre otros. Pero iniciando esta nueva temporada, el próximo sábado, 21 de agosto, no recuerden, a las 4 de la tarde, estará con nosotros la doctora Silvia Schimpf. La doctora Schimpf es profesora en la Universidad Adventista de las Antillas y también es profesora en el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Ella viene para el programa con el tema La propuesta ambientalista de los orígenes. Muy interesante tema, muy actual y relevante. Bueno, aquí ahora con nuestros amigos del programa, y los mandan sus comentarios y preguntas. Aquí Ismael Vázquez les comenta, wow, ¿no? Me imagino que está de gusto la plática. Isabel Tamés, feliz tarde. Un saludo aquí de Guanajuato. Bárbara de Molina. Anareli Pérez. Saludos. Fue tu alumna, doctor Luciano. Saludos, sí, amigo. Ok. Hola, muy bien. Jorge Zúñiga, buenas tardes y un feliz sábado a todos. Ismael Tames, veo desde Ciudad Alajuela, en Costa Rica. Ok, saludos a Costa Rica. ¿Qué más? Aquí tenemos Omar Reyes. Aquí ya tiene una pregunta, ¿no? Ok, doctor Luciano, la primera pregunta ahí está. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía.
Entonces, ya existía antes de la aseveración en el principio. Es decir, ¿será que tiene millones de años o 6.000 años aproximadamente, ¿no? Como dice la escritora Ellen White? ¿Qué puedes contestarnos, doctor Luciano? Muy bien. El decir que la pregunta es si la Tierra tiene millones de años o no. Esa es la pregunta, en pocas palabras. La opinión de muchos geólogos adventistas, algunos colegas de un servidor también, es que la Tierra, como cuerpo rocoso, tiene un tiempo que no sabemos cuánto es. Y eso está en perspectiva de cómo interpretas los primeros versículos de Génesis 1. Es decir, como mencionamos hace un momento, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego Génesis 1:2 presenta el estado de la tierra después de ese principio. Y 1:3 dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Entonces, según varios estudiosos del idioma griego, la forma en que está redactado Génesis 1:1, 1:2 y 1:3 dan a entender que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:3 hay un intervalo de tiempo indefinido. Si eso es cierto, lo cual yo lo creo cierto desde mi punto de vista, yo diría que la Tierra, como cuerpo rocoso, tiene un tiempo indefinido. Que puede ser millones de años, no sabemos. Lo que sí establecemos con claridad es que la vida en la Tierra tiene más o menos 6.000 años. La vida en la Tierra. Es cuando creemos que Dios, en lo que muchos teólogos llaman una segunda etapa de la creación, Dios vino y estableció en la Tierra las condiciones para la vida. Eso hace más o menos 6.000 años. Tampoco podemos ser dogmáticos y decir exactamente 6.000 años. Más o menos 6.000 años de la vida en la Tierra. Pero para ser concreto en la respuesta, la Tierra como cuerpo rocoso tiene un tiempo indefinido, según la convención. Ok, gracias, doctor Luciano. Bueno, aquí está un comentario de Alan Ismael. Dice, él se refiere a un texto bíblico. Aquí abajo dice, buscar al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Gracias, Ismael. Él menciona un texto bíblico que está en el libro de Amós, capítulo 5, verso 8. Sí, comento un poquito este versículo, Ajá. Tennyson. Es un versículo que particularmente me llama mucho la atención, ¿sí? Amós está haciendo un llamado a Israel a buscar a aquel que hizo las Pléyades y el Orión. Israel en ese tiempo se encontraba inmerso en lo material, en el placer, en buscar cómo divertirse. Era una época de prosperidad y se habían olvidado de Dios. Y en medio de ese afán del placer, del dinero, del bienestar, Amós les dijo, busquen a aquel que hace las Pléyades y el Orión. Y eso es el mismo llamado para hoy también para nosotros. Vivimos en incertidumbre. Hay miedo en la sociedad. Hay temor. Y en medio de ese temor, la voz de Amós sigue llamándonos.
busca a aquel, confía en aquel que hizo las Pléyades y el Orión. Por tu comentario, sí, mencionar, recordarnos este texto tan importante. Bueno, está también aquí Oscar, su apellido Itzhak, tal vez, a ver si pronuncio bien. Un saludo, nos manda un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gracias, profesor, excelente información, aquí comenta. Bueno, Quique Sánchez, a ver, con el tema de la semana pasada, viendo la computadora del sistema humano, no puedo relacionar todo ello a un producto de la casualidad como propone la teoría del Big Bang. Para mí la respuesta es no. Ok, Quique menciona ya hace una conexión, es alguien que nos acompaña, hace una conexión con el programa pasado. Sí, doctor Luciano, ¿algún comentario? Sí, sí, porque ese es mi objetivo de la plática. ¿Sí? Que cada uno de los oyentes extraiga su conclusión. Porque, como mencioné hace un momento, hay movimientos tendientes a fusionar las dos cosmovisiones, la cosmovisión bíblica y la cosmovisión del Génesis, así como hay movimientos tendientes a fusionar la evolución con la creación, lo que se llama evolución teísta. Pero, como he dicho también en otras ocasiones, son puntos de vista diametralmente opuestos. No pueden tener intersección. En el momento en que hay intersección, se pierde la identidad de nuestra cosmovisión. Ese es mi punto de vista. Correcto, gracias. Bueno, José Luis Campos comenta aquí, las constantes universales demuestran la creación de un diseñador inteligente que puede decir acerca de eso. Interesante que respetamos cualquier respuesta. Puede ser que algunos de nuestros amigos al escuchar la plática pensaron, oh, mi respuesta es sí, se puede conciliar, otros dicen que no. Respetamos, ¿no? Pero aquí ponemos nuestros puntos de vista con mucho respeto a cada manera de pensar de cada persona. Bueno, Quique Sánchez menciona aquí un saludo, un feliz sábado desde... Permíteme, Tennyson, lo anterior. Sí, adelante. El anterior, él preguntaba, ¿qué puede decir acerca de esto? ¿Cómo, perdón? José Luis Campos pregunta al final, ¿qué puede decir acerca de esto? Ok, adelante. Sí, doctor Luciano, sí. Comenta, por favor. Gracias. Este comentario de José Luis Campos es muy interesante, ¿no? Ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Nuestro universo, como él dice con mucha razón, está sujeto a constantes universales. Menciono algunos. Por ejemplo, la masa del electrón, del orden de 10 a la menos 31 kilogramos. Esa masa del electrón, la masa del protón, la masa de los neutrones, pareciera que fueron valores intencionalmente calibrados para que la vida se desarrolle. Porque recordemos que nuestra vida depende de reacciones químicas. Y los electrones, los protones, los neutrones están asociados pues a esas interacciones de las partículas. Otra constante universal es la constante de gravitación universal del orden de 10 a la menos 11. Esa constante rige la rapidez con la que las estrellas queman su combustible, por ejemplo. Rige la atracción gravitacional entre las masas como Tierra y Sol, por ejemplo, entre la Luna y la Tierra. Si por alguna razón esas constantes cambiaran, pues lo más probable es que la vida, o al menos la vida como la conocemos, no pudiera existir. Pareciera
que alguien calibró los valores intencionalmente para que la vida se desarrolle con normalidad. Sí. Ok, gracias. Mira, aquí repito el comentario de Quique Sánchez, nos saluda desde Lima, Perú. Derlis Acosta, ok, buenas tardes, feliz sábado desde Barranquilla, Atlántico. Un saludo, Derlis. Víctor Yaurima, aquí nos dice Dios los bendiga. Una pregunta aquí de José Luis Campos, doctor Luciano. El universo está tuneado. Oye, interesante. José Luis menciona un término que normalmente la gente utiliza para cosas, ¿no? Materiales, los coches y vehículos, motos, que se personalizan para un propósito o conforme al gusto de alguien. Qué pregunta interesante. ¿El universo o el planeta Tierra, la creación, está tuneada? ¿Fue hecha con propósito o al gusto de alguien? Bueno, sinceramente, Tennyson, no entiendo muy bien la palabra tuneado, no la he manejado, pero si tuneado quiere decir que si fue hecho sobre pedido, pues sí, sí. Yo me imagino que cuando, bueno, me gusta presentar a mí a Dios como un arquitecto. Incluso recuerden que Dios le preguntó a Job, ¿no? Que si quién ordenó las medidas de la tierra, quién puso sobre ellas cordel, etcétera. Esas palabras me gustan mucho porque me dan el margen de pensar en Dios como un arquitecto, un diseñador, alguien que diseñó y luego hizo. Él sabía que iba a tener allí seres que iban a tener, por ejemplo, un 75% de agua en su cuerpo y el otro porcentaje de calcio, aluminio, fierro, etcétera. Sabía que íbamos a requerir mucho oxígeno para vivir y entonces él le dio al planeta, a la atmósfera, las proporciones correctas de hidrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono, aunque ahora ya estamos alterando eso con el calentamiento global, ¿no? Pero la atmósfera al principio era perfecta para nosotros. Si la palabra tuneado, perdón, no entiendo bien el término, pero si la palabra tuneado quiere decir eso, yo digo 100%, sí, el universo, la Tierra particularmente, como decimos, fue hecha sobre pedido, porque Dios sabía qué tipo de vida iba a poner allí. Correcto, perfecto, gracias. Mira, exactamente, tuneado viene de un término en inglés, tuning, que es personalizar. Ok, bueno. Es una, digamos, adaptación del término en inglés para el español. No entendía, fine tuning del universo. Okay, ahora sí, por supuesto que sí. Por supuesto que hay fine tuning en el universo. Exactamente. No relacioné al final. Muy buena pregunta. Bueno, Alan Ismael, ¿no? Pregunta aquí, ¿Dios creó los volcanes y la magma en un inicio o fue producto del pecado? A ver, ¿los volcanes son producto de qué, doctor Luciano? Esa es una pregunta muy interesante, ¿eh? Ajá. ¿Dios creó los volcanes y la magma en un inicio o fue un producto del pecado? Bueno, voy a decir, Alan, mi punto de vista. Elena White dice sobre la tierra inicial, dice que la tierra era hermosa. Así dice en el libro, si no mal recuerdo, el libro Historia de la Redención. Dice que había montañas, pero dice que no eran como las montañas de ahora. Dicen que eran montañas bien delineadas. Y dice algo muy interesante. Dice, las piedras, las rocas, estaban cubiertas con la corteza terrestre. Dice que las piedras eran como los huesos de la tierra. Esa expresión usa. Ahora fíjate, sabemos hubo la caída, el mundo entró en pecado y como resultado de eso Dios envió el diluvio. Y en el diluvio sí hubo vulcanismo. Sí. Hubo procesos de subducción. Los volcanes son muchas veces producto de la subducción.
No sé en qué lugar estás tú, Alan, pero si tú ves la costa del Pacífico de México, acabo de andar por allá por Sonora, en la costa de Sonora, haciendo investigación en esa zona, tú vas a ver que hay volcanes, hay toda la cordillera, la Sierra Madre Occidental que llega por ahí hasta Jalisco más o menos, ¿no? Ahí hay volcanes. Si te vas al anillo del Pacífico, desde Chile y das la vuelta por Alaska, por Japón, por Rusia, te bajas por las islas aquellas del Pacífico hasta Nueva Zelanda, vas a ver que en todas esas islas hay subducción. La placa del Pacífico se hunde bajo muchas de estas islas y produce procesos de subducción, y ahí están los grandes volcanes, el Krakatoa, por ejemplo, el Pinatubo, el Cotopaxi en Perú, el Pico Orizaba en México, el Santa Elena en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, si esos volcanes son producto de la subducción que se originó con los procesos del diluvio, podemos inferir que los volcanes son producto del pecado, ¿no? Podemos inferir eso. Realmente hay investigación para saber qué tipo de procesos había antes del diluvio. Si había procesos de subducción y volcanismo antes del diluvio. No sabemos. ¿Había sedimentación? Sí había sedimentación, porque recuerden que la Biblia menciona los ríos, el Hiddekel, el Éufrates, el Tigris y el Gihón, creo que era el otro, los ríos que emanaban del Edén, y los ríos producen sedimentación. Había sedimentación, había erosión, había vulcanismo. Debo investigarlo para darte una respuesta 100% correcta. Ok, gracias por la pregunta, gracias por la respuesta. Aquí Herbert Torres me pregunta, ¿la datación científica de los fósiles dinosaurios entonces es incorrecta? ¿Qué nos dice, doctor Luciano? ¿La datación científica de los fósiles dinosaurios entonces es incorrecta? Bueno, si nosotros creemos, yo lo creo, y no sé cuántos más de los oyentes lo creen, yo creo que Dios creó la vida en la tierra y puso la vida más o menos alrededor de 6,000 años en la tierra. Y Dios creó también los dinosaurios, porque son seres vivos. Si un hueso de un dinosaurio, la datación radiométrica me dice que tiene 200 millones de años, mis antenas se prenden. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, no? La pregunta está asociada con los métodos de datación también. ¿Sí? Los métodos de datación radioactiva tienen sus supuestos, ¿de acuerdo? Y los tiempos que dan, las edades que estos métodos revelan, están basadas en los supuestos que subyacen a los métodos de datación, ¿de acuerdo? Entonces, para dar una respuesta concreta a esta pregunta, la datación científica de los fósiles dinosaurios entonces es incorrecta. Yo digo, si un fósil me dice que si un hueso fósil dice que tiene 200 millones de años, yo voy a decir, I'm sorry, eso debe tener otra interpretación. Correcto, gracias. Algunas preguntas, doctor Luciano, las preguntas van llegando, ¿no? Y parece que cuanto más se habla aquí, más preguntas, más preguntas vienen. Por el tiempo aquí ya estamos en horario de terminar el programa, pero voy a poner algunas preguntas y comentarios más aquí. Y claro, algunas aquí de las preguntas ya fueron respondidas, ¿no? Pero y puede ser que algunas preguntas no tengan que ver con la plática de esta tarde. Entonces, daré la libertad, doctor Luciano, si él no quiere responder ahora, en una otra plática en futuro se puede responder. Pero aquí Francisco David Corella menciona, ¿nos puede comentar un poco sobre la materia energía oscura? Y si actualmente hay investigadores, adventistas y cristianos
haciendo investigaciones en esta área. No es tema de la plática, pero si quieres comentar algo, doctor Luciano. Bueno, Tennyson, de alguna manera se asocia, por supuesto, porque el asunto de la materia y la energía oscura son asuntos de mucha actualidad, ¿sí? Que forman parte también de la cosmovisión del Big Bang. Es decir, según la física, según el modelo cosmológico actual, la materia que nos rodea, las montañas, las estrellas, los animales, los seres humanos, todos nosotros, estamos compuestos de lo que se llama materia bariónica, es decir, materia que refleja la luz, materia que interactúa con la radiación, etc. Pero mucha investigación astronómica ha llevado a los astrónomos a concluir que es mucha más la materia invisible que la materia visible. Eso se fundamenta sobre todo en la velocidad rotacional de galaxias alrededor de sus cúmulos. Esos cálculos han llevado, y yo creo que con mucha razón matemática, a establecer que la materia que no se ve es mucho más abundante que la que se ve. Por eso se le llama materia oscura. La materia oscura no es antimateria, ¿de acuerdo? La antimateria es otra cosa. La materia oscura se llama oscura no porque sea oscura, sino porque no interacciona con la otra materia. No se ve, como decimos popularmente, no se ve, pero sí se siente. Se sienten sus efectos gravitatorios, ¿sí? En las grandes galaxias, en los grandes cúmulos de galaxias, se observa el efecto de la materia oscura. Y también un fenómeno muy interesante que puedo hablar otra ocasión es en las lentes gravitacionales, por ejemplo, un fenómeno astronómico interesantísimo que cada vez que lo estudiamos a mí pues me emociona bastante, ¿no? Ahora, la energía oscura también, ¿sí? De hecho, déjenme decirles unos porcentajes, ¿no? La materia común que vemos, la materia barónica, somos el 4%. Lo que no vemos, la materia oscura, es como el 23% por ahí. Y el 70 y tanto por ciento restante es la energía oscura. La energía oscura, según se ha descubierto, es como un tipo de fuerza antigravedad, que es la que está causando la expansión del universo. Y no solo la expansión, sino también la aceleración del universo. Es algo muy interesante, ¿no? Porque ha habido teorías en el pasado de un universo estático. El gran Alberto Einstein, con su gran teoría de la relatividad y esas cosas, él proponía un universo estático o estacionario, mejor dicho. Sin embargo, las posiciones actuales, con Stephen Hawking, por ejemplo, es que el universo se está expandiendo. Y no solo expandiendo, se está acelerando. Entonces, la energía oscura, matematizada por la constante cosmológica de Albert Einstein, eso es lo que causa, según la cosmología actual, la expansión y la aceleración del universo. Son posiciones, son hechos astronómicos que se observan. El asunto es cómo lo interpretas. Ahora, para la tercera temporada, con el favor de Dios, muchachos, hermanos, vamos a traer astrofísicos que hablen de esto. Yo no soy astrofísico, mi área es otra. Me gusta hablar de estas cosas, pero no soy astrofísico. Pero para la tercera temporada vamos a traer por lo menos, tengo hasta ahora entendido, 2 astrofísicos a que nos hablen sobre estos temas, ¿sí? Con más propiedad. No sé los nombres de adventistas haciendo investigación en esta área, pero si no los hubiera, aprovecho para hacer un llamado a los jóvenes que están escuchando.
que se quieren involucrar en el campo de la ciencia para que se metan a estas áreas de la ciencia. No le tengan miedo a las matemáticas. Las matemáticas es el lenguaje con el que Dios hizo el universo y se puede entender. Cuando entiendes las matemáticas del fenómeno es más fácil explicarlo, es más fácil expresarlo. ¿Sí? Eso es un poquito sobre la energía oscura y materia oscura. Después hablaremos más si hay tiempo, u otras personas pueden abordar el tema también de manera más propia. Ok, muy bien. Aquí tenemos un otro comentario y eso tiene que ver con una respuesta que ya fue dada, pero voy a mencionar aquí. Sergio Javier Pérez dice, muchos creen que la humanidad solo tiene 5.000 años, pero se han encontrado pruebas de que hay más historia. Millones de años, recordemos que después de la caída de la humanidad vivía casi 1.000 años. O sea, no tenemos un registro bíblico de cuánto tiempo pasó entre la caída y el diluvio. No fueron generaciones con individuos que vivían casi 1.000 años, hasta Noé. Ese tema expuesto ayuda a abrirnos a periodos más largos y la paciencia que tuvo nuestro Creador para con antediluvianos. ¿Cuánto tiempo tuvieron para y aquí no termina su comentario? Pero esa respuesta a este comentario más o menos ya fue dada. No sé si quieres mencionar algo más, doctor Luciano. Mira nomás, la respuesta no se concluyó, la pregunta pero no se concluyó. Pero déjame hacer un comentario con lo que él dice allí. Dice, no tenemos un registro bíblico de cuánto tiempo pasó entre la caída y el diluvio. Bueno, déjame decirte, Pérez, Sergio Javier, si atendemos a la cronología bíblica que se encuentra en Génesis, si tú estudias allí las genealogías con detenimiento, y yo tengo un estudio por ahí, si quieres lo comparto luego, podemos más o menos ver que desde Adán hasta el diluvio hubo cerca de 2.000 años, ¿sí? Por ahí tengo el estudio preciso, de cuántos años hay, pero sí hay información sobre eso, se pueden hacer ciertas diferencias sobre eso. Si estás muy interesado, yo te puedo pasar el dato luego y fuentes para información. Al final vamos a poner mi correo ahí, por si alguien quiere continuar, ese es mi correo. Si alguien quiere continuar con la charla, podemos hacerlo cuando tengamos tiempo, ¿no? Porque hay cosas que requieren más tiempo para explicarse. Correcto, muy bien. Aquí Saúl Hernández manda un saludo desde El Salvador. Aquí parece que repite la pregunta. ¿Hay cierto tiempo, no espacio de tiempo entre Génesis 1.1 y 1.2 y 3? El doctor Luciano ya comentó algo sobre eso. Jesús Alvarado López, ¿cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica? ¿Son creacionistas o creen en el Big Bang? Bueno, déjame, lo que hemos leído es que los papas apoyan la teoría del Big Bang. ¿Sí? Los papas, tanto el actual como algunos anteriores, respaldan tanto la teoría evolutiva como la teoría del Big Bang. Hay declaraciones muy interesantes de algunos papas que se han relacionado con la ciencia, con científicos, apoyando el punto de vista naturalista, sobre todo el Big Bang y la evolución. Así que yo no soy católico, no sé si manejan alguna posición oficial, pero si la voz del Papa es relevante, como tengo entendido que es, pues sí, muchos papas apoyan el punto de vista evolutivo y del Big Bang. Gracias. Aquí también tenemos a Carlos Guzmán. Dice, el modelo cosmológico del Big Bang es un modelo de cómo nació todo el universo. Los agujeros negros son quizás los objetos más misteriosos de la naturaleza. Aquí continúa su comentario, deforman el espacio y el tiempo de formas extremas y contienen una imposibilidad matemática
una singularidad, un objeto infinitamente caliente y denso en su interior. Continúa su comentario, Carlos, pero si los agujeros negros existen y son verdaderamente negros, ¿cómo podríamos hacer una observación exactamente? Muy bien, Carlos, hablas como un cosmólogo. Sí. Sí, sí, mira, hace un año por ahí se manejó lo que se conoce como la primera fotografía de un hoyo negro, ¿no? Y fue una fotografía tomada por un artefacto humano, pero a riesgo de ser un poco técnico con los demás oyentes, simplemente recuerden que lo que rodea un hoyo negro, lo último que vemos de un hoyo negro es lo que se llama el horizonte de sucesos. Es decir, es donde la luz desaparece y ya no puede salir. ¿Sí? Entonces, para tu pregunta, Carlos, lo más exacto que se ha tenido de un hoyo negro, pues es eso, una semblanza del horizonte de sucesos. Es lo que se manejó en la fotografía que salió hace un año, creo que un año o poco más, en algunas revistas científicas, ¿sí? Donde lo que se ve es el horizonte de sucesos. Y por supuesto, es un fenómeno interesantísimo, ¿no? Era el campo exclusivo de Stephen Hawking, los hoyos negros, ¿sí? Entonces, una observación exacta, pues lo más exacto que se tiene, yo diría, Carlos, es el horizonte de sucesos, donde la luz desaparece, ya no puede salir, ¿no?, del hoyo negro. Pero todo lo que dijiste anterior es muy razonable, es correcto desde el punto de vista científico. Ok, muy bien. Aquí ese Sunfall o Sunfall pregunta, doctor Luciano, ¿no le parece que ya existiera una masa rocosa antes de Génesis 1? ¿Hay un riesgo de estar hablando de una creación anterior? Te agradece. Antes de responder esa pregunta, mando nada más un saludo a Pedro Suárez y Jesús Almenta, que mandaron sus comentarios. Pero, ¿qué nos dice, doctor Luciano, sobre esta masa rocosa que podría haber existido antes de Génesis 1? Bueno, mira, Sunfall, el punto de vista de muchos teólogos adventistas que entienden muy bien el hebreo, que fue el idioma original del Génesis, es que Génesis, el capítulo de Génesis 1, presenta lo que llaman una prima creación. Es decir, cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es un momento en el cual Dios, por su palabra, creó el universo. Y entre ellos la tierra. Pero la dejó en el estado que revela Génesis 1:2. Entonces, en lo que los mismos teólogos llaman la segunda creación, fue cuando Dios vino y puso en la tierra las condiciones para la vida. Entonces, desde ese punto de vista, sí, había habido una primera etapa de creación anterior. Y ya poner en la tierra las condiciones para la vida, ya fue la segunda etapa de la creación. Es lo que varios estudiosos del hebreo establecen. Y yo comparto esa posición. Creo que es razonable. Ok, perfecto, muy bien. Aquí hay un tema con los dinosaurios, ¿no? No creo que ya tenemos que ir terminando el programa, pero habla de amalgamación. Hemos ya hablado en otras pláticas, ¿verdad, doctor Luciano, Sí. sobre eso? Sí, y si puede ahí, de repente, Samuel, gracias por tu pregunta. Puede escribir directamente al doctor Luciano. Y tenemos ahí otras pláticas que hablan de eso. Y siguen llegando preguntas, pero tenemos que terminar ya. Pedro Suárez menciona de nuevo sobre el agujero negro. Eso ya fue respondido. Gracias, Pedro, por tus comentarios, tus preguntas. Y aquí ya sobre el agujero negro ya hemos respondido, comentado. Y un último comentario aquí, un saludo
de Juan Carlos Méndez. Gracias, Juan Carlos. Qué bueno, doctor Luciano. Llegamos aquí al final de esta plática, de este programa, Nuestros Orígenes, y queremos agradecer mucho tu participación y tu manera, tu forma de presentar nos trajo mucha aclaración y también mucha reflexión sobre ese tema tan importante, ¿no? Que realmente da un significado, un sentido para nuestra vida y principalmente un futuro, ¿no? Eso significa mucho para el ser humano. Bueno, también agradecemos aquí a cada uno de ustedes que nos acompañaron en vivo aquí este programa, enviaron sus comentarios, sus preguntas, todo eso es muy importante para nosotros. Bueno, esperamos estar de nuevo juntos en el próximo sábado para escuchar a la doctora Silvia Schimpf con el tema La propuesta ambientalista de los orígenes. Que tengan todos un bendecido sábado, final de sábado y un inicio de semana. Muchas gracias, doctor Luciano. ¿Algún comentario, despedida? Gracias a los muchachos, hermanos, amigos que comentan, que preguntan. Ese es el fin del programa, como dijimos. Juntos aprender. No tenemos todas las respuestas, pero juntos podemos alimentarnos unos a otros en diferentes áreas. Ese es el propósito de este programa. Así que bienvenidos todos con sus puntos de vista, sus preguntas, comentarios. Si hay alguien que es experto en cierta área y quiere ser conferencista, comuníquese con un servidor, por favor, y podemos negociar. Ok, muchas gracias, doctor Luciano. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.